Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma. Seguimos aquí en la Alcaldía Coyoacán y en esta ocasión estamos en la casa Snow Apple. Yo soy Shivón Guerrero y me acompañan en el episodio del día de hoy mi queridísima Lu. ¿Cómo estás? Hola Gio, ¿cómo estás? Roberto, muy bien, muy contenta, muy entusiasmada, sin espolear por el programa que tenemos hoy, muy intrigada también. Y bueno, ya sí hubo un spoil de que también está Roberto, que nunca nos puede faltar. Roberto, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Simón. Muy contento. La verdad es que, digo, hay que decirlo, este es un tema que nos sugirió directamente Iván Trujillo, el director de TV UNAM. Y bueno, es un tema que a mí me remonta mucho a mi infancia y a un artículo de la revista Contenido que leí hace pues decenas y decenas de años en torno a este personaje tan singular del que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, ya estamos entrando en el ámbito de presentar el tema. He de decir que en efecto Iván Trujillo, director de TV UNAM, nos lo sugirió y de manera independiente también Gabriela Cano, que es una gran historiadora de todo lo que se puede saber sobre género en México, también nos lo sugirió. Y bueno, pues a ambos les agradecemos por ello. Y tenemos como invitada a la doctora Dubravka Mindek, que espero haber pronunciado bien su nombre y si no que me lo perdone. Ella es profesora en la Facultad de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y te damos la bienvenida, Dubravka. Pues muchas gracias, contenta y emocionada de estar aquí con ustedes, a ver qué sale. Y bueno, no hemos dicho el tema, pero el tema justamente remite a una serie de bromas muy famosas que se dieron entre 1925 y 1931 y que se conocen justamente como balmoreadas. Entonces, este es el tema del día de hoy, las famosas balmoreadas. Y en ese sentido, para empezar, preguntarte un poco, ¿cómo fueron? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las balmoreadas? Bueno, balmoreadas eran una especie de bromas pesadas, ¿no? Que a principios en los años 20 del siglo XX realizaba una mujer modesta, humilde por lo poco que sabemos de ella, que se llamaba Conchita Jurado, disfrazándose o asumiendo el papel de un señor don Balmori, presentándose como un rico español recién llegado y a través de sus bromas que tenía sus cómplices, pues como que ponía a prueba la moral y la avaricia y la ambición de la sociedad, eh, bueno, eran básicamente los migrantes españoles, pero la migración como favorecida, ¿no? De su época, pues. Y entonces, pues, a través de sus bromas, el señor Balmori les ofrecía riquezas, bondades, favores, pidiéndoles a cambio una serie de actos que podían ser ridículos, que es lo menos que podemos decir, hasta humillantes, ¿no? Y se suponía que la gente los aceptaba con tal de aspirando a obtener a estas riquezas, cheques y favores. Bueno, en ese sentido, habría que decir que estamos hablando de una parte de la historia del travestismo, pero quizás no el travestismo como lo conocemos hoy, que cuando hoy pensamos el travestismo solemos ubicarlo en términos de prácticas que están en el cabaret, prácticas de entretenimiento o incluso prácticas, digamos, identitarias en algunos contextos, pero aquí estamos viendo un travestismo masculino o de una mujer que está tratando de personificar a un hombre, pero que no lo hace digamos, por las lecturas contemporáneas, ¿no? Sino que lo hace como una suerte de crítica social, ¿no? Ese sería quizás el elemento más específico, ¿no? Que ella es una especie de crítica social, una sátira a un sector acomodado y que ya nos decías que era este sector de migrantes que llegaban a México. Aquí había también un factor de clase, ¿no? Era contra los españoles, sobre todo. Exacto, sí. Pero también había un factor de clase, si quieres, si hablamos de este transvestismo, que yo no estoy segura si ella quería hacerlo. De hecho, cuando escribimos el artículo sobre ella, alguien nos hizo un dictamen diciendo por qué no hablan de transgénero y eso. Yo no estoy segura de que Conchita Jurado
era un hombre trans, ¿no? No tengo elementos para decir esto, pero yo creo que también por sus orígenes, por su clase y por lo que quería hacer, pienso que solo podía hacerlo como hombre, que como una mujer y además una mujer de clase desfavorecida, ¿no? Humilde, no lo hubiera podido hacer. Lo que es muy interesante del personaje, digo, rastreando como hay muchas fuentes bibliográficas, que eso es muy curioso, digamos, como en este caso, artículos dispersos, pero también libros escritos en torno a Conchita Jurado, Carlos Balmori, y rastreando un poco, sobre todo en un texto de Enrique Alonso Cachirulo, que me parece un texto muy interesante porque él habla del testimonio de su abuela, que fue alguien que conoció directamente a Conchita Jurado, ¿no? Ella se refería, él se refiere en ese texto a que su abuela le contaba que Conchita desde pequeña se trasvestía como pordiosero, iba a pedir dinero a las casas, después como una suerte de cargador o de pelado que se metía a las pulquerías y que sacaba un cuchillo y amenazaba a los hombres. Es decir, es alguien que va explorando, digamos, como diversas identidades a través de la idea del disfraz, ¿no? Digo, hasta llegar a este personaje que lo convierte como en, pues, digo, en la gran broma de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Digo, en estas bromas pesadas, como dice Dubra, ¿no? Que acaban convirtiéndose pues, en algo enormemente célebre y en la construcción de una suerte de cofradía o de sociedad secreta que construyen los que participan en esas bromas, ¿no? Entonces, digamos, el personaje es muy, muy curioso y muy rico, digamos, como en aristas. Y algo que me llama mucho la atención es que, digo, encontré en otro artículo que es una mujer a la que entierran en un ataúd blanco, es decir, en el ataúd, digamos, consagrado como a infantes o en su caso a mujeres vírgenes, ¿no? Digamos, a mujeres, bueno, ella no se casó jamás, entonces también hay un asunto ahí, digamos, como de su propia orientación desconocido, como decimos, que difícilmente encontraremos, pues, ¿no? Digo, aunque hay quien la señala como lesbiana o algo así, es algo que difícilmente vamos a poder conocer, ¿no? Sí, es difícil saberlo porque realmente hay muy pocas fuentes. Yo tengo, de hecho, traje aquí 3 libros, creo que no tengo esta fuente de la que tú hablas. Y lo interesante es efectivamente de que empieza desde muy joven, pero pues también hay como muchos mitos y una de las primeras bromas que hace a su padre disfrazándose de hombre, dice que viene frente a su propio padre, ¿no? A pedirle la mano de su hija y le dice... de su hermana, en este caso, ¿no? No, de la hija de su padre, o sea, ¿no? Ella viene como hombre frente a su propio padre a pedir su propia mano. Y entonces el padre se saca de onda y ella le dice, bueno, le guste o no le guste, yo con su hija paso ratos muy gratos en su recámara y esta noche otra vez voy a dormir con ella, ¿no? Y entonces dice que el padre se saca de onda, que casi le pega porque sí se exponía, tampoco sabía siempre cómo iba a reaccionar la gente y entonces ya empieza a quitarse la indumentaria, no sé, el cabello, los bigotes y todo para que vea que realmente era ella, ¿no? Y luego estas bromas pesadas también es muy interesante, estas estrictamente conocidas como balmoreadas, pues empiezan cuando ya tenía como 60 y tantos años, o sea, como a mi edad. El personaje de don Carlos Balmori se dice que está basado en alguien real, ¿no? En alguien que ella pudo haber conocido. No sé si querés contarnos un poquito sobre eso. Sí, se supone que ella, dicen las fuentes, que ella conoció a un tal señor Carlos Balmori, que era muy, ¿cómo se dice esto en español? ¿Petulante? Petulante, ¿no? Arrogante y todo, y entonces sí se inspiró pues en este personaje, pero tampoco se dice mucho más. Encontré como un parrafito, ¿no?, sobre este señor. Y algo más relativo a la estética me llama la atención, que en ese momento, en esos años, no la reconocieron ni su papá ni su mamá, porque se disfrazaba y hablaba. O sea que podemos decir que seguramente también hacía un cambio de voz, ¿no? ¿Cómo se interpreta hoy eso en términos artísticos? Toda esta performance que hacía. No estoy muy segura cómo se interpreta. Claro, como esta idea del proto-performance, ¿no? La idea de que antes de que esté desarrollado el concepto, está innovando, ¿no?, en una actuación usando el cuerpo. Exacto, sí. Bueno, sí, de hecho yo llego a Conchita Jurado
para empezar, yo insisto mucho en Conchita Jurado porque creo que no se le hace mucha justicia, ¿no? Y entonces, pues cuando decidimos escribir sobre ella, decidimos hablar como darle su lugar y llamarlo Conchita Balmori. Perdón, Conchita Balmori. Conchita Jurado, ¿no? Pero efectivamente yo llego a ella a través de un investigador en artes, ¿no? Miguel Molina, que es coautor, y de hecho para él y para la gente que viene del arte, esta señora sería como una precursora de la performance. Claro, porque la performance, como bien dices tú, es el arte donde tú utilizas, es un arte efímero, utilizas tu propio cuerpo, ¿no? Y esto es pues lo que finalmente ella hacía, pero en una época cuando todavía no existía, no se llamaba, no existía el género artístico performance como tal, que ella ya estaba muerta cuando empieza a implementarse esta palabra performance, ¿no? En los 70s, 80s del siglo XX. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, pero no se vayan. Seguimos aquí en la Casa Snow Apple, en la Alcaldía Coyoacán, y vamos a ver una cápsula justamente para situar un poco más de todo lo que fue esta escena de las Balmoreadas de 1925 a 1931. Bueno, ahora regresamos aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma. Balmoreadas fueron una serie de bromas pesadas que en la década de los años 20 del siglo XX llevaba a cabo Conchita Jurado, una mujer aparentemente modesta, quien se hacía pasar por el señor Balmori, un rico inmigrante español. Esta serie de bromas forman parte de la historia del travestismo, un travestismo masculino a partir del cual se hace una crítica social. En estas bromas se entrecruzaban el género, la clase y el origen étnico o nacional, llevando a sus víctimas a hacer actos ridículos y en la mayor parte de las veces humillantes, con tal de acceder a los favores del imaginado señor Balmori. A través del travestismo, Conchita Jurado fue explorando las distintas masculinidades mexicanas y los distintos espacios masculinos de su época, como lo era la pulquería. Enterrada en un ataúd blanco, Jurado se entiende muere como una mujer virgen. Carlos Balmori estuvo basado en un personaje real, un hombre español petulante. Las Balmoreadas funcionaron como uno de los primeros antecedentes de la puesta en duda del cis-heteropatriarcado en México, en una época donde a su vez se estaban construyendo las aplastantes masculinidades postrevolucionarias. Hola, de nuevo estamos aquí en la Casa Snow Apple, en la Alcaldía Coyoacán, hablando justamente sobre las Balmoreadas. Y una cosa que yo te quería preguntar, Dubra, es que era una década donde había ya ciertos espacios culturales, donde había disidencias, digamos, lo que ahora llamaríamos disidencias sexuales, concretamente los contemporáneos. Y en la escena cultural también estaba otro movimiento, el de los estridentistas. Pero por lo que dicen, ahora sí que a ellos no les interesó. Esto era otra escena, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de cómo es, o sea, cómo es que esta escena era una escena donde había una especie de transgresiones, libertades, porque no solo era ella, ¿no? O sea, parece que a todo su alrededor se creó una especie de escena cultural muy transgresora. Sí, bueno, no estoy segura de entender hacia dónde va la pregunta, pero parecería por las fuentes que la gente a la que en algún momento les hacía una broma pesada, después se volvían como cómplices, ¿no? Y la siguiente víctima que elegían, pues ya los previos participaban en esto, pero creo que no iba por ahí
tu pregunta. No, pero parece que no solo se travestía ella, ¿no? O sea, lo que he visto es que no era la única persona que se travestía, que se generó como una especie de circuito donde en alguna ocasión había más gente que se travestía. Eso sí no lo sé. Sé que eran cómplices en el sentido, por ejemplo, una parte que a mí no me queda del todo clara cómo es posible. Dicen que se casó como con, no sé, un impresionante número de mujeres, ¿no? Que caían frente a estas riquezas, palacios, promesas y todo. Entonces yo sé que, por ejemplo, por las fuentes dicen que había, ahora nos casan, este es el juez. En este sentido sí, pero de que se transvestían no te sabría decir, no tengo Bueno, conocimientos. sí hay una conexión con los contemporáneos, que es precisamente en algunas de las primeras bromas aparece vinculado ahí Roberto Montenegro, el gran pintor, digamos, como aliado de los contemporáneos, el primer muralista de México en realidad, ¿no? Y él está participando en esas primeras bromas. Está también Rafael Eliodoro Valle, ¿no? O sea, que va a ser quien le presente a Porfirio Barba Jacob a Novo y a Villaurrutia, ¿no? Entonces, digamos que Eliodoro Valle, como periodista, como historiador, pero también gran periodista, ¿no? Digamos, va a ser uno de estos personajes, junto con Rafael F. Muñoz, el novelista de la Revolución, el autor de Vámonos con Pancho Villa, quienes propulsan al personaje de Carlos Balmori en la prensa, ¿no? O sea, quienes vayan a hacer muchos de estos primeros artículos donde refieren a este personaje legendario, a este multimillonario Carlos Balmori, pues, ¿no? Un poco como cimentando la broma desde la prensa para que los lectores y para que sobre todo los ricos a los cuales se quiere bromear, ¿no? Formen parte de esto. Entonces, digamos que hay unas conexiones escasas, pero digamos cercanas al movimiento de los contemporáneos, a estos disidentes sexuales de los cuales hemos hablado mucho como en este programa. A mí hay una parte, digamos, como del personaje de Conchita Jurado en su representación de Carlos Balmori que me intriga muchísimo, que es este episodio, una de estas bromas inversas, pues, ¿no? O sea, Sí. le hacen varias, dos muy célebres, una por parte de Valente Quintero, que igual hablaremos más al ratito, pero hay una que me intriga particularmente, que es el momento en que se casa justamente, a propósito de estos matrimonios, se casa con una mujer aparentemente que al final resulta que no es una mujer, ¿no? O sea, que es una manera de venganza. Cuéntanos un poquito ese episodio. Cuéntanos mejor tú, No, porque no me duda. acuerdo ya de los detalles. No, se supone que se casa con una chica aparentemente muy bella, etcétera, y de pronto resulta que es la chica la que se que le quita la hace- peluca, la que se y quita es- los afeites, y resulta que es un chico el Que que le en hace realidad estaba broma a ella. travestido. Es como una suerte de broma inversa que me parece muy curioso, pues, ¿no? O sea, porque es de alguna manera, otra vez, como este asunto del travestismo, pues, ¿no? O sea, invirtiendo como los roles que me parece que llegan como un extremo en ese punto. Y la otra broma, que es la del jefe de la policía, al cual Ah, bromean originalmente, haciendo que él aparentemente se robe como un pistol de esmeraldas que trae Balmori, ¿no? Y que después él la va a bromear, ¿no? Pensando que hubo un crimen en su propia casa. Que ahí vuelvo al tema que mencionaba Shibón en torno a estos otros personajes que se travestían. Hay por ahí un personaje, un actor del teatro principal, Paco Gavilanes, que es un actor, digamos, como muy conocido del teatro de revista de los años 20, pues, ¿no? Y que va a ser alguien que cotidianamente también colabora en estas bromas y se va a disfrazar, digamos, como de diversos tipos populares para formar parte, digamos, como de esta tribu que realiza las bromas al lado de Conchita Jurado, ¿no? Que me parece muy curioso. Insisto, lo que me gusta mucho es como esta idea del secreto, que los propios bromeados se van a ir sumando como a esta tribu para bromear a otros, ¿no? Que Sí, eso es fantástico. como una fratria, Ajá. o no sé cómo Una llamarlo. fraternidad, Sí, ¿no? fraternidad. Tengo una duda con los casamientos falsos, en general. Yo tengo Eso todas. en general. Es que hablamos mucho de bodas en este Sí, programa. No sé qué nos está pasando. Porque, claro, creo que Eulalia Salinas creo que era la primera persona, la primera mujer que engaña que se iba a casar con un primo cercano y ante la millonada de Carlos Balmori sucumbió y le firma un cheque. Dice que hacía cheques falsos. Esa es la primera inquietud. Digo, ¿qué hacía de cheques? Firmaba un papel. Y lo otro, los testigos eran falsos, calculo. Pero el segundo punto, no sé si es cierto esto que después, una vez que pasaba el casamiento, iba como cambiando la voz y se iba sacando como su ropa y mostraba que era ella, ¿no? Como todo el contraste con este varón masculino español y ella diciendo soy yo, ¿no? Y cambiando incluso la voz, digo, la impresión que debía causar en el contexto. Digo, ¿eso sí es real? Sí.
Bueno, de lo que podemos saber. de lo que podemos saber, sí, esto se supone que hacía después de cada broma, ¿no? Que había como una especie de esta catarsis de estarse desprendiendo de estas insignias de masculinidad y presentándose pues como una mujer, diciendo finalmente soy una mujer modesta, humilde, no sé qué. Hasta donde nos dicen las fuentes, parece ser que sí era parte de, que sí era verdad, ¿no? Y entonces, claro, había como dos tipos de reacciones, ¿no? Que nunca sabías cómo iba, y ahí lo que decías tú, ¿no? De que a veces la gente se sacaba de onda, ¿no? Y podía hasta querían atacarla o vengarse o no sé, no todo el mundo sabía tomarlo como una buena broma. Por un lado estaban decepcionados probablemente porque veían que nada de este cheque maravilloso. Yo también me habría decepcionado, lo confieso Sí, terriblemente. estoy me de habría acuerdo. decepcionado No, pero además muchísimo. cuestiona mucho la idea de rectitud o moralidad de una época de particular pillaje, que es este México posrevolucionario, ¿no? De Plutarco Elías Calles y Portes Gil en la presidencia. O sea que justamente esta nueva riqueza de la posrevolución, de estos que habían dado su vida por la revolución y que ahora se sentían un poco dueños del país, con las viejas fortunas porfirianas del siglo XIX, ¿no? Y en esta lucha como entre los ricos, los nuevos ricos, la idea de ascensión social, la idea de conquistar un poder económico instantáneo gracias a estas bromas, que me parece que es un cuestionamiento muy interesante, insisto, de una época muy convulsa como son los años 20 en México y sí, de un pillaje, bueno, atroz, Bueno, pero ¿no? se requiere mucha valentía para hacer eso. Claro. O sea, yo lo pienso, y siendo ella una mujer humilde, el irte a hacerle esas bromas a gente que tenía ese capital político y económico, o sea, yo sí me pregunto, ¿cómo dio ese paso? Porque parece ser algo muy osado. O sea, ya tiene un siglo que pasó. Vamos a cumplir un siglo de las Balmoreadas. Y yo no me imagino ya haciendo eso con nadie. Ahí puede jugar el factor edad. O sea, era una persona de más de 60 años. Yo ya estaba como en una estructura social donde dijo la hipocresía la encarno ahora, ¿no? Como esta exageración, porque justo es contrastar con lo que era, ¿no? Tenía más de 60 años ella y era una mujer mayor. Y en esa época no sé cómo se viviría, ¿no? Y cómo la tratarían. Porque pobre mujer sería una persona invisibilizada. Exacto. Y con este personaje logra, a mí me parece fascinante, o sea, es paradójico, ¿no? Logra la visibilidad que nunca pudo tener, está burlándose de una sociedad además androcéntrica. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí también me suena a ciencia ficción todo esto, porque cuando ves, porque no es una señora que cuando ves la imagen que le vieras algo excepcional, sino realmente es así, una señora humilde, con sus gafitas, tierna, bajita, no sé qué, y que haga ese tipo de cosas, pero bueno, dicen las fuentes, y lo estábamos platicando, que empezó a hacer todo esto desde muy joven, entonces sí es un misterio cómo logró a meterse en esta sociedad y todo, y si la edad le ayudó algo. Pero creo que hay algo más, ¿no? Porque supongo que ahí sí algo del nacimiento, como decía ella, que la amamantó una cabra y que por eso hacía todo eso. No lo sé, es un misterio, pero un misterio Veo realmente que traen intrigante. libros, tú y Roberto. No sé si nos pueden contar un poco de los libros que traen, un poco para saber dónde se puede conocer un poco más de la historia de Conchita Jurado. Dura. Pues mira, yo la verdad, estos libros los consiguió, mi coautor, mi colaborador con el que trabajamos esto, quieren verlos, y son realmente fotocopias, creo que, no sé si él lo compró en algún anticuariado o algo, pero aquí lo interesante es que contrastan como las imágenes, ¿no? De Conchita y de Don Balmori, y que para empezar, es que se me ocurren tantas cosas y estoy brincando del tema en tema, pero estoy pensando que tantos matrimonios y tanta seducción
porque don Balmori tampoco era así que digamos muy presentable, ¿no? Un galán de España. Entonces, de hecho, cuando hacía de don Balmori decía: yo veo que les enamoran mis riquezas, pero también mi físico, ¿no? y bueno, pues y el otro es, este es el libro que se supone que escribió, creo que este era el primero que escribió el hombre que se suponía que era como su secretario, ¿no? Uno de estos cómplices y donde se narran estas balmoreadas, Eduardo de Lumé. Y pues no sé si tú quieres Nada, presentar. esto ya es un breviario posterior. Justo yo decía que lo había conocido en la revista Contenido, ¿no? Porque esto se publicó como una suerte de reportaje gigante dentro de la revista y después publicaron este pequeño libro de Fernando Martí, que la verdad es que me parece que es, para mí fue como mi primer acercamiento al personaje y a la fascinación que este personaje, justo como le pasa a Lu, puede como ejercer, ¿no? O sea, como alguien fue capaz, digamos, como de cuestionar, como dice Shibón, como estas capas políticas, sociales, económicas tan altas en México y ser pues, un personaje aparentemente insignificante en realidad, ¿no? Que vivía en la colonia Guerrero, o sea, en fin, alguien, digamos, como realmente muy humilde y eso. Entonces, no sé, creo que es un personaje que además algo que siempre llama la atención es la tumba de Conchita Jurado, ¿no? Una tumba que está en el Panteón de Dolores, o el Panteón Civil, que seguro conoces, ¿no? ¿No la conoces? No, no he ido a verla. Okay. ¿Alguna la conoce? No. No. Pero está enterrada, como dice don Carlos Conchita Balmori, Jurado. también. Como Conchita dice Jurado. solamente Conchita Exacto, Jurado, no están exacto. los dos nombres, digamos. Exacto. Pero tú, ¿cómo es que o sea, tú fuiste al panteón a ver ¿Tú la has tumba? ido? Sí, fui una vez, como hace 1000 años, pues, ¿no? Lo que es muy bonito es que tiene mosaicos, como una especie como de exvotos del Exacto. personaje, ¿no? Donde aparecen en dibujos, digamos, algunos como de los episodios burlescos de este personaje, algunas de las bromas que hizo con algunos de los personajes con los que se topó. Y es una tumba muy, pues, digamos, muy cargada de imágenes, pues, ¿no? Cada mosaico es una imagen distinta, entonces una tumba que destaca muchísimo dentro del panteón y eso la acaba de convertirla otra vez como en un personaje legendario, que eso es lo fantástico, el no saber tanto de su vida en realidad, sino un poco que todos sean rumores y tal, bueno, y también la época en la cual está enmarcada, hacen de ella pues un personaje de leyenda en realidad, ¿no? O sea, que lo que hace es construir más leyendas a través de la performance de su personaje y de sus personajes, porque además no es el único, ¿no? O sea, también se disfrazó de española y se disfrazó de francesa y tuvo, digamos, como otros diversos disfraces para embromar, ¿no? Y de leñadora, o sea, por eso yo digo, no era solo cuestión de género, ¿no? Porque se disfrazaba, asumía otras identidades de su propio género, ¿no? Y sí experimentaba con esto. Pues la verdad sí es un personaje fascinante y sobre todo más hablando así. Ajá. Sí, no sé si... No, nada, que es claramente un ejemplo de un travestismo, digamos, conectado con una crítica política que es muy osada, pero que no solo es un travestismo que critica el género, ¿no? Es un travestismo que está criticando la raza, que está criticando el privilegio en distintos ejes. Y eso me parece muy novedoso porque creo que hoy cuando la gente piensa en travestismo, lo deshistoriza y piensa que el travestismo se acaba ya sea en el cabaret o el travestismo quizás mucho más cercano a prácticas identitarias o quizás a prácticas sexuales, o pensamos en el travestismo, por ejemplo, en ese largo travestismo de mujeres que se vestían de hombres para poder ir, no sé, a la guerra, para poder ir a la escuela. Y aquí vemos una faceta del travestismo que yo creo que pocas veces se toca, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer una pausa, ahora regresamos. Estamos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma, aquí en la Alcaldía Coyoacán, en la Casa Snow Apple, y ahora regresamos después de este corte.
Estamos aquí de vuelta en los 41 tropiezos de la heteronorma. Estamos en la alcaldía Coyoacán, en la casa Snow Apple, que hoy nos recibe. Y estamos hablando sobre las famosísimas balmoreadas, que bueno, son famosísimas, pero creo que mientras más joven eres, menos las conoces. Lu, tú tenías una pregunta. Sí, yo quería saber, Dubravka, o que nos contaras un poquito las veces o alguna anécdota donde la persona a ser engañada por don Carlos Balmori no sucumbió a la tentación del dinero, ¿no? Porque creo que ahí había alguna anécdota Sí. con un periodista. Sí, había una, bueno, había varias, pero la verdad yo no me acuerdo de los detalles. Sí sé que había una y donde no te puedo decir exactamente qué le pidió. Probablemente otra vez le pidió a que hiciera una cosa rara y le prometió una vida maravillosa. No me acuerdo qué fue, pero sí me acuerdo que la persona se indignó, no lo hizo y entonces don Balmori o Conchita Jurado pues dijo literalmente me quito el sombrero, ¿no? Frente a esta persona que no ha sucumbido, porque siempre se quitaba el sombrero al final de una broma, pero esta vez en la misma manera como lo hacía siempre, pero en esta metafórica, mis respetos, porque todavía hay gente honrada y honesta, ¿no? Lamento no recordar el detalle. Pero el ¿De qué sombrero iba? solo se lo quitaba cuando acababa la broma, ¿no? Sí. Porque incluso era una manera de faltarle al respeto a la gente, ¿no? De no me voy a quitar el sombrero. Sí, esta era otra que llegaba a las casas y la gente le invitaba, pues, quítate el sombrero, quítate esto, quítate aquello, como que siéntate en tu casa, ¿no? Y decía, no, yo solo en los palacios me quito el sombrero y en lugares elegantes, en las posilgas como estas no. Y supuestamente dicen que la supuesta posilga donde se organizaban reuniones era la casa de su propio padre, ¿no? Entonces, claro, siempre al final era como una catarsis, se quitaba todo esto, pero en este caso se lo quitó como por respeto a esta persona. Pero Que supone que Diego Rivera fue otro al que eso no está tan documentado, pero Diego Rivera fue otro que no sucumbió Sí. a los, sí, digamos, al ofrecimiento del oro y el moro por Pero- parte de Balmori, ¿no? es cierto, pero mira, yo pongo el ejemplo de, ya no me acuerdo de qué autor viene el ejemplo de Diego Rivera, porque tengo la impresión de que cuanto más contemporáneos los autores que han contado sobre la vida de estos dos personajes, para decirlo ahora así, que han metido más y más cosas. Entonces, de hecho, el autor que habla de la broma que le hizo a Diego Rivera, que le pidió que le pintara no sé qué. En un castillo o algo así. Sí, un ¿no? castillo, y este se sintió ofendido. Ahí sí pienso que fue más, bueno, esta es mi interpretación, Ujú. por el ego, ¿no? de Diego Rivera, que se ofendió, que por cuestiones de honestidad, porque ahí no entraba en juego esta cosa de quiero enriquecerme de una manera fácil. Entonces, pues este propio autor que menciona este caso de Diego Rivera dice que no garantiza que de su libro es verdad y que es ficción. Por eso yo no me atrevería a meterme mucho en esto, pero efectivamente sí mencionan también a Diego Rivera como uno de los bromeados. Y en el extremo, Ernesto García Cabral, el Chango García Cabral, ¿no? El gran Sí. dibujante de la primera mitad del siglo XX, se supone que sí fue de los primeros que sucumbió y que después se convirtió, pues digamos, en uno de los grandes cómplices de Exacto. estas bromas y en alguien que además retrató a Conchita, que eso es muy curioso. Digo, hay un par de retratos suyos, ¿no? sobre Conchita Jurado, muy bellos. Digo, insisto, él es el gran dibujante del siglo XX, ¿no? Digo, curioso porque no la retrata como varón, sino la retrata como mujer, que eso Sí. me parece muy significativo Sí. en ese caso. Pero con este personaje también, tú te acuerdas mejor que yo en este momento de nombres, pero también hay este juego cuando podía, ella jugaba con esas cuestiones de género, transgénero, travesti, porque le decía, y no me vayas a dibujar o retratar Exacto. como una mujer, Ujú. ¿no?
porque los varones aquí somos los varones. Quiero que me pongas con los rasgos varoniles. Y de hecho está la anécdota para mí fantástica cuando le pide a un detective, siendo Balmori, ¿no? Si quieres contarnos esa historia, a ver si se anima a descubrir a esa mujer disfrazada. Sí, bueno, pues parece ser que hay un detective ahí con ellos y entonces ahí lo reta, le dice, a ver, descubre a la mujer que viene conmigo, ¿no? Y entonces, pues el otro, como que, ¿qué mujer que viene conmigo? Pues sí, viene conmigo porque viene debajo del don Balmori, ¿no? Y Bueno, pero es que yo sí creo que era casi inconcebible, yo creo que para el detective, ¿no? O sea, yo no creo que, justo creo que una de las condiciones de éxito era que la idea misma de un travestismo no está en el horizonte, como por ejemplo ahora. Y eso, digo, a modo de anécdota, sacando las cosas de contexto. Por ejemplo, hay compañeras y compañeros trans que dicen, ahí donde lo trans no existe como posibilidad conceptual, nadie te lee trans, porque nadie está esperando eso, ¿no? Y me queda claro que estamos hablando de una categoría distinta, pero allí donde no hay, como en el horizonte de lo posible, el que esto esté pasando, pues ¿a quién se le iba a ocurrir que estuvieras ante una mujer que se está travestiendo de un hombre? Y además para hacerte una broma en algo que de repente parecía tan serio, ¿no? Porque de repente parecía que estaba cerrando un negocio, ¿no? Y entonces la gente entra en esta lógica de estoy cerrando un negocio y me aguanto. Y yo creo que desnuda, y hay que decirlo, yo creo que una racionalidad que sigue viva, y es allí donde entiendo que voy a tener que soportar un maltrato, porque la racionalidad económica exhibe que a veces toleramos esas cosas, pues la gente lo hace. Yo creo que eso sigue pasando. Lo que pasa es que ahora no tenemos a alguien que genere estas situaciones. Yo no sé si eso sería posible hoy. Mi impresión es que no, que es un personaje muy de su época. Sí, no lo sé, pero tal vez no sería tan necesario, ¿no? Que lo hiciera hoy. Y bueno, depende también de que volvemos a lo mismo. Yo creo que en el caso de Conchita Jurado hay una intersección de cuestiones de género y estatus social, ¿no? Estrato social, si quieres. Entonces, pues depende, ¿no? en este sentido la reacción, porque se dice que las personas se sumaban después, ¿no? Las engañadas se enojaban un poquito y después se sumaban. Pero eso pasaba siempre porque también hay un descubierto de la persona dejando su dignidad en el piso por un cheque falso. ¿Cómo era, lo digo para entender un poco el contexto en ese momento social, cómo era leída esa persona? Porque pareciera que no tenía costos, ¿no? Como a todo el mundo le puede pasar, todo bien, y ahora me sumo a tu engaño en una nueva oportunidad. ¿Cómo era recibido eso para la persona engañada? ¿Cómo se sentiría con su dignidad, básicamente? Sí, pues bueno, otra vez lo que sabemos de las fuentes, pues unos se lo tomaron mejor, otros peor, y supongo que como siempre había gente con sentido del humor que después supieron reconocerlo, pero pues lo que decías tú, ¿no? De que y algunos sí lo o la perseguían, ya no sé ni yo misma si hablar del don Balmori o de Conchita Jurado, y pues a veces sí se exponía, era como, si lo queremos llamar como una performance bastante extremosa, porque nunca podía saber en qué iba a acabar, ¿no? No había y de hecho eso certezas. es una de las razones por las cuales quizás el uso de la etiqueta performance puede generar polémica, ¿no? Porque hoy cuando pensamos en un performance estamos pensando en un ambiente donde se revela radicalmente que estás ante un acto estético. Y aquí en realidad pienso que no hay ninguna clave que te diga que estás ante una especie de acto estético que está tratando de comunicar algo. Entonces, las claves de lectura son un poco distintas. Ahora, cuando llegas a un performance, sabes que estás viendo un performance, incluso si empieza a pasar algo, normalmente no reaccionas igual. Sabes que estás en el espacio del simulacro, y aquí no. Aquí justamente es como hiperrealista el asunto, de una manera que en el performance no. Entonces, quizás también eso es lo que hace que la gente se enganche, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería decir es que ya había pasado la crisis del 29, la necesidad económica seguramente se había vuelto algo muy común, y yo sí creo que después de una crisis del 29, la necesidad económica pues era tal que yo creo que mucha gente sí caía por eso, ¿no? Y
pues yo sí me imagino, si en 2008 alguien llega y me dice, te pago todas tus deudas, y haz algo ridículo, pues yo quizás sí aceptaba, ¿no? O sea, Claro. No, a mí lo que siempre me ha llamado la atención desde la primera vez que leí sobre el personaje tiene que ver con justo el contacto que Conchita Jurado tenía con todos estos grandes nombres de la riqueza nacional o de la alta burguesía mexicana, ¿no? ¿Cómo no hubo un proceso de ascensión social en ella misma? ¿No? O sea, digo, supongo que le pagaban en algún punto, o sea, porque más su profesión era maestra, ya había estudiado en la normal de maestros, aparentemente, en la Ciudad de México. Tampoco sabemos si ejercía o no como profesora, probablemente no. Entonces, un poco vivía de estas bromas, no vivía de estas bromas. Digo, supongo que había un aspecto transaccional en Sí. esto o no, que eso sí no está documentado como un poco en ningún lugar, ¿o sí? Mira, Dora? sobre eso de que era maestra, parece ser que también es un mito. Es un mito. Yo ok. he leído, bueno, también tú lo has leído, Ujú. pero digamos, los autores, los primeros, el secretario, que pensaríamos que es la persona que Más cercana. más cercana, ¿no? No era maestra, dice que era conserje de una escuela, Ok. que no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces sí, es, no creo, bueno, también puedo solo especular, no parecería tampoco que viviera de esto, pero no lo Mm. sabemos, ¿no? Pero sí se murió pobre, ¿no? Sí Se murió, dice sí, eso, se como- murió pobre, pues como conserje, pues. Pero- y ahí se pero acabaron eso- las y se bromas, ve- además, ¿no? sí, y ahí justo se acabó, en el por eso 31 se dicen- acaban las bromas. Tal cual. Claro, se remite a Pero eso. eso, ahí es donde lo que dice Roberto es muy interesante, ¿no? Porque termina siendo una persona muy conectada, pero al parece que esas servicio de. conexiones Sí. nunca le llevan a la mejora social. Pero bueno, si tenía esta posición tan crítica, quizás, o sea, habría representado una especie de autocontradicción tremenda si te dedicas a criticar esto, de repente usar una escalera social que te la has pasado señalando, ¿no? Por lo menos parece que fue una persona consistente. Eso Puede, sí. se- puede ser que haya sido coherente con sus principios, pero también puede ser que precisamente por sus orígenes, por la edad, que estos representantes de la sociedad más alta, que de la que provenía ella, pues que de alguna manera se va a oír feo, pero se aprovecharon de ella Claro. para lo que se aprovecharon y que el resto ahí quedó, Ujú. ¿no? Como Es curioso también el uso de como lo señalaba Shibón desde el principio del programa, las balmoreadas, ¿no? El balmorear, o sea, como el embromar, el hacer una broma pesada, que fue una palabra que además sí permaneció durante décadas, ¿no? En el habla popular, digamos, para referirse precisamente como una broma pesada, que viene evidentemente el nombre de Balmori, y las tanteadas, ¿no? O sea, que es tantear a alguien, pues, ¿no? Que es algo que, digamos, en el lenguaje popular pues, siguió utilizándose durante muchos años. Yo diría que hasta la mitad del siglo pasado para, digo, gente como mis padres, pues, ¿no? Que tienen 70 y tantos mira. años, usaban todavía Mira. como esa palabra, y mis abuelos también. O sea, es decir, fue algo que sacudió de alguna manera, otra cosa que me intriga y que ahí seguramente ustedes que han hecho o alguien que habrá hecho un trabajo hemerográfico profundo, el saber en qué momento se revela que todo esto son bromas, que supongo que habrá ocurrido hasta la muerte de Conchita Jurado y no durante estos 5 años de bromas, ¿no? O sea, más bien en la prensa apoyaban la existencia de este personaje ficticio como si fuera real, y es hasta su muerte, con la aparición de estos libros que nos presentaba Dubra hace rato, que realmente nos enteramos de que este momento postrevolucionario vivía estas grandes bromas pesadísimas entre su propia comunidad, ¿no? Que eso es muy curioso, la verdad. Y los balmoreadas y además puerquitos, ¿no? Los Se- puerquitos, puerquitos, claro. sí. Y sí, viene Los el com- dicho de ahí que se dice acá, se agarra de su puerquito, se dice... Ay, se esa es usa una buena como- pregunta. Sí. Sí No viene sé. de ahí la frase, lo agarró de su puerquito. Viene- porque ese eso sí sí se no usa sé, eso sí todavía, no sé. claro. Porque ese sí se usa todavía. Se usa acá, yo no la conocía acá Ah. esa frase, por ahí No, por eso yo viene no de la ahí, pero- conocí, de hecho no la conozco hasta la fecha, mira.
porque Me se ve estoy que enterando. marcó un hito Sí, en que los ese puerquitos sentido. eran las víctimas. ¿no? Claro, tal cual. Ah, Y mira. aquí sí se Sí, sigue tal cual. usando, como dice Lu, lo de... En me, las me primarias. usaste de tu puerquito. El- ¿no? Sí, a ese En ya la lo primaria agarraron de su se te puerquito. cayó el DNI. Mentira, No, pues ese me cayó. Pues Sí, sí, ¿no? pero yo sí me acuerdo que es una frase de las primarias. O sea, antes no le decíamos bullying o acoso escolar, era me agarró Era su su puerquito. puerquito. Esa era la frase. No, yo no sabía de esto. Sí, pues probablemente venga de ahí. Y la otra que me intrigó también, que lo mencionaba justamente la doctora Cano, tenía que ver con que el edificio Balmori de la colonia Roma se nombró aparentemente por Carlos Balmori, que no lo sé, hay duda. No estoy segura, Ok, porque yo tampoco, yo la de verdad. hecho me acuerdo de la toma de Balmori, estuve ahí porque, los bueno, artistas, con cuando los iban a tirar. artistas, exacto, pero yo creo que ahí sí yo pensaría que es pura casualidad. Es pura casualidad, pero bueno, Pero en su desafortunadamente. tarjeta, nada más rápido, en su A ver. tarjeta sí decía que atendía Sí, en sí. el edificio Balmori. Ah, ¿no? sí, él Ah, en la ponía tarjeta era- que repartía. Que a lo mejor de ahí viene un Un poco el nombre, industrial. puede ser. O sea, puede ser que más Puede bien ser. del edificio Pero bueno, viniera un poco el exacto, nombre de como ella. dices tú, como existía finalmente el señor edificio Balmori, bueno, el edificio, pero existía en algún momento un verdadero señor Balmori, pues tal vez alguna relación o con el verdadero industrial o digo, a mí no me consta, pero puede ser. Bueno, pues nos quedaremos con la duda desafortunadamente porque ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma. Y bueno, nos veremos en otro episodio y muchas gracias. Siento que 19 es un poco el tropiezo para la heteronorma, es que precisamente abre la posibilidad para que muchos cineastas posteriores, ¿no?, puedan hacer películas y no tengan que enfrentarse a esta homofobia institucional a la que nosotros nos tocó enfrentarnos, ¿no? Me acuerdo una funcionaria diciendo, díganle a ese par de putitos que el director quiere ver la película, con esas palabras. Pero bueno, la película regresó, eran años en que se hacían muy pocas películas en el cine mexicano. Creo que ese año en el que nosotros teníamos 1000 nubes habían 8 películas o 9 películas. Y entonces de alguna manera, pues sí, el respaldo de un festival internacional como sucede hasta ahora, pues hace que la expectativa en el país de origen pues sea más amplia, ¿no? Nos presentamos por primera vez en el Festival de Guadalajara y pues estuvo bien más o menos. Ahí ganamos un premio con el cual pudimos empezar a hacer la siguiente película, que fue El cielo dividido. Y pues digamos que de alguna manera desde ese momento hasta hoy hemos continuado con la posibilidad de seguir haciendo películas, ¿no? Pero yo sí me acuerdo que había un claro reconocimiento de que había cierta estética de ciertos hombres gays muy morenos que les gustaba a una parte de la comunidad gay. Y yo sí me acuerdo que cuando sale tu película había como una discusión sobre si tu película le estaba haciendo justicia, digamos, a esta estética o era extractivista, ¿no? Y digo, años después, por ejemplo, me encontré con una oposición de una teórica queer que se llama Iset Chui, que dice que a veces nos da por hacer lecturas paranoicas y a veces por hacer lecturas reparativas. Y con tu película yo creo que pasaron las dos. Porque hubo gente que te acusó así de que era un extractivismo racial y una mercantilización de un sujeto pobre para el consumo de los gays de clases medias. Pero creo que hubo también lo otro, un reconocimiento de que eso no lo estábamos viendo, no solo en México, que no estábamos viendo estos cuerpos morenos gays, que además eran protagonistas. Claro.